Crazy Lovers, ¿se han preguntado si hay ciertos personajes de la ficción, aquellos personajes que descubrimos en los libros, que a veces sería mejor que solo estuvieran destinados a ellos? ¿O es verdad que todos los personajes pueden habitar en el papel, en el teatro y en el cine y la televisión? Bueno, es una pregunta que yo últimamente me hago harto frecuentemente porque no es novedad para nadie la cantidad de adaptaciones literarias que están llegando a la pantalla, ya sea en formato de serie, película en streaming o en los cines. Y debo admitir que esto me provoca como una especie de contradicción, porque por un lado, por supuesto que estoy feliz y entusiasmada de que estos personajes lleguen a la pantalla grande y poder verlos así que sean de carne y hueso, y más aún si de repente esos huesos son como de algún actor que a mí me fascine. Pero también me preocupa un poco el tema de cuánto se está armando de semilleros solamente en las adaptaciones literarias y cuánto estamos perdiendo de guiones originales. Así que nada, pues en realidad no tengo la respuesta, solo lo que tengo es una guía que les acabo de crear con todas las adaptaciones literarias de nuestro género, obviamente romance, romance drama, romance thriller y romance y comedia que llegan muy pronto a las pantallas porque en verdad se nos viene una avalancha de películas y series de muchas de las autoras favoritas y también más controversiales de este momento. Así que muy bienvenidos a este capítulo que denominé o llamé Libros que pronto serán películas y series. ¡Let's go! Que en la vida all you need is love. Acompaña a Mako Garrido y sus invitados a revisar el amor y la cultura pop en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Desde Los Ángeles, California, aquí comienza Crazy Stupid Podcast. Hola, hola Crazy Lovers. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Crazy Stupid Podcast número 184, no puedo creerlo, de su podcast favorito, donde revisamos el amor y la cultura pop en el cine y la televisión. Y en esta oportunidad, como habrán podido leer en el título, va a ser un capítulo especial que nace un poco de todo el hype que hay en el ambiente, el hype personal que tengo por un par de libros, y que tiene que ver con todas las adaptaciones literarias que van a llegar a la pantalla o a fines de este 2025 o en algún momento del 2026. Porque no es una, sino que son una y otra y otra y otra película que ya comenzaron a salir los trailers, que ya comenzamos a ver, algunas que están en rodaje, hay algunas que ya tienen fecha de estreno y me pareció una súper buena idea ir como a través de estos mundos, porque tal vez de repente la gente que ve las películas no necesariamente ha leído los libros, o hay gente que se lee los libros y no puede esperar a que venga la película. Entonces dije, ya, voy a hacer una guía de los libros que pronto serán película, así titulé este capítulo, así que aplausos. Y muy bienvenidos porque son de verdad que varias historias. Hay unas que son full romance comedias, hay romance thriller, hay autoras que todo el mundo odia, hay otras que todo el mundo ama, y la idea es conocerlas un poquitito más, acercarnos a su trabajo, cosa que si te interesa ver la película y eres de las que le gusta leerse el libro primero, bueno, aquí están todos los antecedentes para que tú sepas más o menos, sin spoiler, de qué se tratan las historias, y ahí tú verás si vas a verla o no, o al revés, si quieres ver la película, bueno, entonces te esperas. Pero la gran mayoría suele y le gusta leer antes de ver las adaptaciones. De hecho, creo que lo pregunté en redes sociales y yo creo que soy la única que le gusta ver la historia y luego leer el libro. Pero bueno, en fin, en este podcast hay para todo y todes. Así que bienvenidos, como les decía, a este capítulo especial, el 1 de septiembre, que como chilena ya me imagino ya estamos todos tiqui, 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 porque Chile se lleva en el corazón y no importa que no esté allá físicamente. Yo ya puedo desde acá sentir el olor a la comida, al asado, al copete, a todo, como todos los preparativos que deben estar pasando en Chile, así que nada, po, envidia de la buena. Y bueno, como todos los capítulos, les voy a recordar muy brevemente que si quieren hacernos llegar sus comentarios, si quieren ver más de los capítulos, de las temáticas que tocamos acá, pueden ir a seguir este podcast a Crazy Stupid Podcast en Instagram, en TikTok, en YouTube, en nuestra página web, que insisto, me falta el tiempo para promocionarla más, pero estoy haciendo harta cobertura de eventos y cosas que solamente aparecen ahí, así que vayan a darle una vuelta. Es crazystupidpodcast.com.
Obviamente también pedirles que se suscriban en todas las plataformas que escuchan este podcast porque así ayudan a crecer, a crecer, a crecer un poquitito más. Y también nos pueden comentar, por ejemplo, lo pueden hacer en Spotify y así nos llegaron algunos mensajitos con el capítulo de la semana pasada que fue como un capítulo histórico porque fue por primera vez que no fue un capítulo de rom-com sino dedicado a la nostalgia. Y en ese caso, algunos nos mandaron mensajitos como Vania Villarroel, que puso, ay, qué bonitas palabras, refiriéndose como a toda la intro donde reflexioné sobre cuán importante habían sido los Backstreet Boys en la generación millennial. Por otro lado, Bárbara nos dice, tengo 41 años y cuando era chica también era muy fans de los Backstreet Boys. Con la adultez ya salieron de mi vida y me pasa que ahora cuando sale alguna canción, me la sé, la canto, pero nada más. Pero sí me causa mucha alegría ver que a tanta gente esté cumpliendo sus sueños, al conocerlos y viviendo la experiencia de un show tan entretenido y sanando esas heridas de no haberlos conocido cuando éramos pequeñas. Así es, Bárbara, porque yo creo que tanto ese show como este podcast y como muchas cosas más son como para divertir a la niña interior, que seguirá siempre viviendo entre nosotros. Katy Tax dice, hermoso todo lo que dices y me encantaría verlos en Vegas en el futuro. Nunca los he visto en vivo y también marcaron mi adolescencia así, heavy. Miss River Tiendita dice, yo soy de Chimchi, Chiloé, un pueblito muy al fin del mundo, y recuerdo que fuera de mi colegio vendían las láminas de ellos pegadas en una paleta. Eso el año 97. Imagínate la trascendencia en el mundo. Oh, mandamos saludos a Chiloé, Miss River Tiendita, que siempre nos está escribiendo, así que bacán. Nata-Lomp dice, me emocioné, emoji de corazón, y me alegra haber vivido estos últimos 16 años llenos de aventuras y viajes con mi amiguita Lore Fu. Ah, esta es que ella debe ser de las que andan en los cruceros. Increíble cómo lo que soñabas cuando eras niña terminaba siendo parte de tu vida. Así es, saludos a Nata, a Lorena que también nos estuvo acompañando. Y bueno, a todos los que han dejado mensajito en todas las plataformas y a los que nos quieran acompañar también, ya saben que las redes sociales Crazy Stupid Podcast son la forma de comunicarse y comentarnos, quiero hablar de tal cosa y bueno, de repente hacemos capítulos juntos. Ya, y volviendo a lo que da un poco origen a por qué se me ocurrió hacer este capítulo, yo creo que es básicamente porque estoy como primero en una etapa donde por fin Baby Podcast ya está un poco más independiente, lleva al jardín. Entonces he estado como recobrando poco a poco momentos para mí y he podido recobrar la lectura con eso, que tampoco he vuelto al 100% como lo hacía antes de ser mamá, porque de verdad que el tiempo está así, pero justo. Literal, corto aquí y me voy a buscar a mi hijo al jardín. Pero sí he podido retomarlo un poquitito más. Entonces me he dado cuenta que en estos últimos años, donde había estado un poquitito alejada, o que tal vez estaba como más viviendo del audiolibro, se han como confirmado una cantidad impresionante de adaptaciones literarias. Siempre ha sido así, ya sabemos que no es novedad que se adapten, qué sé yo, a las Jane Austen, a las Emily Bronte, a las Louisa May Alcott, pero siento que nunca se había estado como a este nivel, como que siento que hay escritores terminando en Wattpad y ya están como negociando derechos para sus, qué sé yo, producciones. Entonces, igual me ha llamado mucho la atención porque uno dice, por un lado, bueno, ¿y qué pasa con los guiones originales, con estas ganas de tal vez contar historias? Tanto que se habla de que las que ya no se hacen comedias románticas como antes y qué sé yo, pero también está como difícil la industria porque a lo mejor hay alguien por ahí escribiendo la comedia romántica de su vida, pero creo que esos son los casos menores. Siento que la inmediatez de esta sociedad se traspasa todo y una de las inmediateces como más grandes que hay ahora en este momento en la industria del entretenimiento es la adaptación de libros que, claro, desde el punto de vista de un negocio, ¿por qué no? O sea, cuando adaptan una historia a la pantalla, es una historia que ya es éxito garantizado, ya tiene un fandom muy comprometido, que ya sea a través del amor o el odio, da lo mismo para la industria, va a ir a ver la película, va a hacer contenido, va a meterse a todos los foros y va a decir que la ama es lo mejor de la vida o va a decir que es un desastre y que aniquilaron la historia. Y eso es muy atractivo porque ahí es donde empiezan a decir, ok, ¿por qué no adaptamos a la Taylor Jenkins Reid, a la Emily Henry, que es la nueva joyita, así como fue hace unos años Sally Rooney, ahora recientemente con su nueva
próxima película, a la adaptación de la novela Alice Hazel. Hay incluso revivals en español como los proyectos que se están haciendo con los libros de Isabel Allende o, no sé, en español también la Elizabeth Bennet, que tenemos casi todos sus libros ya adaptados. Y incluso creo yo que hasta las más controversiales, que son, hay que decirlo, porque aquí incluso venimos con 3 películas de ella para que vean lo top que está sus adaptaciones. Vamos a ver ahí, ustedes me contarán a través de redes sociales si esto es justo o injusto, si la aman o no la aman, pero Colin Hoover no solamente adaptó It End With Us, que ya todos sabemos cómo terminó eso, sino que tiene 3 libros, entre ellos uno que personalmente yo me acabo de terminar y que creo que mi experiencia leyendo ese libro fue lo que más me dio la idea de hacer este capítulo, porque viene una película el próximo año de Verity, que es uno de los libros más controversiales de Colin Hoover, que está protagonizado por Anne Hathaway, por Josh Hartnett y por la Dakota Johnson. Y que obviamente sin spoilers les voy a contar que me preocupa, no sé si preocupa es la palabra, pero me interesa mucho saber cómo van a llevar un libro tan oscuro en cierta forma a una película. Pero, en fin. ¿Qué lleva a estos fenómenos? No lo sé. Yo siento que en lo personal estoy haciendo esta guía y lo quiero aclarar mucho. Desde una lectora principiante, tardía en la vida, yo siento que yo empecé a leer y a sentir amor por la lectura en pandemia. Al 2020 yo como que no había nada más que hacer y yo creo que lo que hice entre el 2020 y el 2022 fue leer. Entonces ahí como que había parte de lo que estaba pasando en el mundo de lo cual yo me quería abstraer, ya no quería saber más que la cepa no sé cuánto, que el virus no sé cuánto. Listo, empecemos, leamos los Bridgerton, leamos la Julia Quinn. Y algo que fue trascendental también para entrar aquí, y por eso lo quiero mencionar, es como la influencia que hizo, por ejemplo, Reese Witherspoon, que es la que tiene uno de los clubes literarios como más importantes, creo yo, a nivel mundial. No es la única celebridad, todos sabemos que Dua Lipa tiene uno, que Oprah en su momento también, la Mindy Kaling tiene uno, etcétera. Pero el ejemplo de la Reese Witherspoon es bastante interesante, porque ella, bueno, ya vendió Hello Sunshine, que era su productora, pero tenía un negocio bien redondo, que yo creo que ya ahora más que vivir de sus películas, vive como del todo el tema de la producción. Lo que ella hace, o hacía, no sé si todavía lo sigue haciendo, porque creo que vendió eso, entonces... Pero lo que solía hacer era que buscaba legítimamente libros que le gustaran. Se metía mucho en el mundo de los Wattpad, de internet, de lo que venía, los fanfiction, de todo lo que podía venir en este mundo de la lectura, con un grupo de expertos, veía lo que personalmente a ella le gustaba, veía lo que tenía proyección y se acercaba a los escritores y les ofrecía comprarle los derechos. Y eso lo hacía con un montón de autores y eso es un negocio redondo porque, a ver, tengo mi club de lectura, entonces yo voy y yo no dudo que ella legítimamente haya escogido historias súper buenas, porque en verdad yo me he leído muchos de los libros que ella recomendaba y me encantaron. Pero lo que me parece interesante es que ella va, compra el derecho, obviamente mucho más barato, porque a veces se trata de la primera novela o incluso personas que ni siquiera han publicado oficialmente. Entonces compra los derechos súper baratos de muchos escritores y luego los tira a su book club o promoción natural que puede tener los libros en Internet. Entonces, es como jugar un poco en la lotería, pero ganando asegurado, porque si los compra muchos, más de uno se va a ver bueno, y el que se vuelva bueno, ella tiene 2 opciones. O ella misma crea la película y la serie, con la cual obviamente se lleva dinero, o vende el derecho mucho más caro a otra producción. ¿Está ahí? Entonces fue como que siento que de ahí en adelante ese modelo lo adquirió mucha gente y eso también ha potenciado que, no sé, yo creo que el 80% de mi librero que tengo acá, ya se los voy a mostrar, está hecho película, serie o en vías de. Así que nada, pues uno igual se pregunta, esto no es nuevo, ya sabemos que han hecho no una, sino muchas adaptaciones de la Jane Austen, como les decía, de la Hermanita Bronte, de la Louisa May Alcott, siempre ha pasado, pero yo siento que ahora se está reviviendo en los clásicos y en realidad en todo, porque los clásicos no se han dejado de rehacer. O sea, piensen que tenemos ya en producción, porque ya están filmando la serie de Orgullo y Prejuicio para Netflix,
Están en preproducción con la nueva película Sensatez y Sentimiento, que está protagonizada por Daisy Edgar Jones. Y bueno, una bien polémica que ya está lista y que ya incluso sacó tráiler, que la vamos a estar hablando más adelante, pero que solamente yo les tengo que hacer esto para que sepan cuál es. Cumbres por... Me parece que es Cumbres Borrascosas. Absolutamente toda mi vida yo he dicho Cumbres Borroscosas. Me leí el libro hace años y seguí diciendo Cumbres Borroscosas. Pero bueno, vamos a estar revisando Cumbres Borrascosas de la Emily Bronte aquí un poquito más adelante. Pero en fin, solo quería como reflexionar un poquitito de este fenómeno. No sé si a ustedes les agrada, les desagrada, pero definitivamente algo que está instalado en el género y sobre todo en nuestro género, el romance. Ya sea romance comedia, romance drama, romance thriller, o sea, todas estas autoras están pero así en tendencia full. Bueno, y con este contexto, en la próxima sección, en Hablemos de Ronco, voy a estar ahí dando en detalle 4 autoras y todas las adaptaciones al cine y la televisión que se nos vienen con todos los detalles de qué se trata sin spoiler para que si se entusiasma esperen la película. Y vamos a estar revisando el trabajo de Colin Hoover, de Emily Bronte, de Alice Hazelwood y también de la nueva chica dorada del romance, Emily Henry. Hablemos de rom-com. Y vamos a comenzar con la más polémica de todas las autoras, aquella que tú amas o muchos odian. Me refiero, por supuesto, que a Colin Hoover, que es una escritora que apareció en los últimos años y realmente ha revolucionado tanto la industria de los libros como ahora el cine, porque pese a que está rodeada de mucha controversia, sus libros es una realidad que son súper vendidos. De hecho, yo en mi mano tengo 3 especímenes de Colin. Y obviamente la que acabo de terminar, que está aquí, que se llama Verity, la historia de un engaño. Luego me enteré por el internet que existía una segunda parte que tuve que comprar en inglés porque trae un final extendido. Y también A pesar de ti o Regretting You, que como se puede notar, estoy recién comenzando. Porque tanto Regretting You como Verity, ambas están con películas, una en desarrollo y una a puntísimo de estrenarse. Así que antes de entrar en esas adaptaciones, por si alguien no le gusta la lectura, vengo a decir un poquitito quién es esta señora, porque no es chica. Colin Hoover nació en el 79 en Texas, estudió y trabajó como trabajo social. Y en el año 2012 como que escribió su primera autonovela, que fue más que nada, más que buscar como el reconocimiento público, fue una novela escrita para su madre, para que la leyera en el Kindle. Ahí fue como, en el fondo, encontrándole el gustito a esto. Y después más adelante se fue atreviendo con otros libros y estos empezaron a tener como éxito en internet. Sobre todo creo que ella revienta muchísimo entre el 2022 y el 2023 con los booktubers y todo este contenido que se crea alrededor de los libros. Y ella, como les digo, es bastante controversial. Tiene como estos pequeños escritos y cosas no oficiales, pero ya sus libros y sus novelas oficiales son Ugly Love del 2014, Confess del 2015, November 9 del 2015, Never Never, Verity, que es la que voy a estar acá analizando, que es un thriller psicológico en el 2018, Without Merit en el 2017, Regretting You, que también la vamos a estar revisando en el 2019, Heart Bombs en el 2020 y Laila en el 2020. ¿Por qué ella es tan controversial? Yo siento que porque toca como temas súper peliagudos. Yo estuve viendo en su como historia de vida. Ella igual es como de origen humilde. Cuando empezó a escribir, vivía en trailers, que acá el tema de la crisis habitacional en Estados Unidos es súper grande. Acá siempre se dice que están como los pobres encubiertos porque hay muchísima gente que, claro, vive en sus autos, vive en trailers, pero son personas que realmente no pueden pagar el estilo de vida, más que el estilo de vida, lo que cuesta vivir en Estados Unidos. Y por eso, claro, no están literalmente en la calle, no son consideradas homeless, pero son personas que pueden trabajar, pueden tener familia y todo, pero que viven en trailers o en automóviles. Se duchan en los baños de los gimnasios, hay todo un tema ahí. Entonces, claro,
La Colin, al parecer, por lo poco que pude averiguar de su vida, también estaba como en un proceso bien complicado. Entonces yo siento, en mi poca experiencia, porque yo solamente me he leído estos libros y, no sé si los tengo por ahí, pero el It End With Us y el Start With Us, que los leí básicamente cuando el año pasado se iba a estrenar la película, que ya todos sabemos, la de Baldoni con la Blake Lively y todo la chimuchina que tiene alrededor. Entonces, esa fue mi primera experiencia leyendo la Colin Hoover y había escuchado de ella un montón. Recuerdo que lo había escuchado como hace años, cuando de repente como que están estaba viendo un Keeping Up with the Kardashians o algo así. Y como que Kendall estaba leyendo It's End With Us. Y yo así como, oh, mira, hasta ella lo lee, debe ser buena. Pero siempre había escuchado como el murmullo aquí en la oreja del internet funándola. Entonces, les puedo hablar un poquitito de mi experiencia leyendo sus libros. Y yo creo que ella, objetivamente, para mí es una súper buena escritora. Lo que sí yo creo que se puede poner en duda es que las temáticas que ella toca son súper como peliagudas y fuertes. O sea, ella habla generalmente de relaciones abusivas, tóxicas, de relaciones problemáticas entre madre e hija, de mentiras, infidelidades, abuso de droga, qué sé yo, violencia intrafamiliar. Entonces, todo súper heavy. Mi teoría, y esto es absolutamente personal, que yo creo que ella tuvo una infancia así. No sé el detalle de qué, estoy solamente especulando porque siento que sus relatos en esas temáticas me parecen súper fidedignos y los cuenta de una forma que en verdad te terminan siendo envolventes y atrayentes. Lo que yo cuestionaría no es los temas que toca, sino de todas maneras cuestionaría cómo los resuelve. Y yo creo que ahí es donde en un mundo y en un contexto donde estamos valóricamente súper como duros y es como que todo tiene que ser blanco y negro, por supuesto que muchos de sus personajes no tienen un buen final. De hecho, a mí lo que me pasó, literalmente, me quedé pegada tratando de dos cosas, de pensar por dónde podrían ir unos personajes, porque no se parecían en absolutamente nada a mí, no tenía ninguna vivencia que tuviera que ver con ellos, entonces me costaba mucho su forma de pensar, no la podía entender. Y también me quedé pegada pensando, o sea, ¿qué hay en la mente de Colin Hoover que se le ocurrió esto? Eso me pasa. Yo como lectora lo pasé bien en el sentido de que evidentemente es un thriller, entonces tú vas tratando de resolver un misterio, hay unos personajes que se te presentan de cierta forma y otros de tal forma y tú tienes que estar viendo qué tienen que ver con una serie de sucesos bastante impactantes, bastante serios, que van pasando en la vida de Verity. Em, pero yo en mi mente decía, a mí no se me hubiese ocurrido, pero jamás nada de lo que leí ahí. Entonces yo todo el rato pensaba como en un ejercicio de Inception, de que acá las dos protagonistas mujeres son escritoras y hablan mucho del ejercicio que tiene que hacer el escritor para ponerse en la mente de los personajes. Y yo no puedo evitar pensar cuánto de Verity hay en Colin Hoover. Y bajo eso puedo entender muchísimo sus funas. Ahora, las funas también son como del internet, o sea, se le acusa un poco de romantizar la violencia doméstica, de tener actitudes erráticas en internet, como que una vez creo que hizo un live o algo así. Algo hizo con unos cubos de hielo que metió en una Diet Pepsi que todo el mundo como que encontró que estaba como media rara. En su momento era como súper amiguis de Justin y de Blake, después tomó el lado de Blake y después ya no tomó ningún lado. Porque yo creo que justo el anuncio de Verity le salpicó un montón la polémica del año pasado de It End With Us. De hecho, yo si no lo mal recuerdo, porque yo siempre estoy haciendo reels de estas cosas, ellos anunciaron el cast de Verity, que es Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett, como un día antes que se tirara la bomba de que iba a haber toda esta cantidad de juicios y demandas, que obvio que ellos sabían que iba a pasar. Entonces, yo creo que como que lo tiraron antes de tiempos, precisamente para que no les salpicara tanto como es. Y acá lo importante es saber que vienen en realidad no dos, vienen 3 adaptaciones en camino. Yo el tercer libro no lo tengo, así que les voy a mostrar por ahora estos que sí. Y voy a partir con la adaptación más polémica de todas. No, esa yo creo que es la cumbre borrascosa. Voy a partir con la segunda más polémica de todas, que como les decía, es la adaptación de Verity.
que es la segunda película del trabajo de Colin Hoover que llega como a cines. Que para quienes no conocen la historia, Verity es un thriller psicológico súper intenso que mezcla el romance con oscuro, con tensión emocional. En realidad es una mezcla muy extraña. Sigue la vida de la protagonista, que es Lowen, que en la película la va a interpretar la Dakota Johnson. Y ella es una escritora como en apuro financiero, ha vendido libros, es talentosa, pero tampoco es como con una personalidad muy apabullante. Entonces ella como que le carga publicar, o sea, publicitar sus libros, hacer nada. Entonces se venden como lo justo y necesario, pero no es como, pese a que es súper talentosa, no es como una escritora muy solvente. Entonces está en este periodo de su vida donde se acaba de morir su mamá, tal vez va a perder el departamento porque le falta para pagar la renta, tiene como una especie de relación, no relación con uno de sus editores, o sea, está como en un momento súper extraño de su vida. Y es aquí cuando se le acerca tanto la editorial como el marido de Verity Crawford, que está interpretado por Josh Hartnett y que el personaje se llama Jeremy, y que ellos la contactan porque quieren asignarle la tarea de que sea el ghostwriter o que termine en el fondo de escribir los libros de Verity, que en ese momento es una escritora muy importante de thriller, que ha publicado una serie de novelas y que, ponte tú, había dejado, qué sé yo, adelantado un poco los argumentos de su novela, no sé, 6, 7 y 8, pero justo ahí es donde ella tiene un accidente muy grave. Si bien no muere, ella queda como una especie de como postrada, como que si bien se puede mover, como que mentalmente no está ahí. La cosa es que evidentemente está impedida de terminar sus libros. Entonces le llega este contrato donde le ofrecen que los termine a la Lowen, lo cual ella necesita porque le van a dar una cantidad de dinero importante, con lo cual ella podría conservar su departamento o irse a otro lado. Entonces ella negocia un poco porque no le gusta la publicidad, entonces negocia cómo escribir estos libros tras un seudónimo. El tema, y el pequeño gran problema, es que una vez que ella acepta, el marido le dice, ya ven a la casa porque ahí está la oficina de Verity y puedes trabajar en su escrito y revisar todo y empezar como a reescribir sus libros desde ahí. Y aquí el problema surge porque la Lowen se mete a su estudio, empieza a trabajar, encuentra los bosquejos para sus libros, pero ojo, que encuentra un documento que le va a cambiar la vida y ese documento es como una especie de autobiografía secreta de la autora. Y ahí ella va a ir descubriendo una serie de cosas que son realmente espeluznantes y que se va a ir dando cuenta que tal vez las cosas no son tanto como ella las veía. Y la guinda de la torta de la complejidad de esto es que ella tiene obviamente onda con Jeremy desde el minuto uno, el cual conoce en una escena que ya se han filtrado fotografías en internet de cuando lo estuvieron filmando en marzo de este año en Nueva York y va a ser como súper como interesante. Se ve muy fidedigna el libro, o sea, uno abre el libro, yo no les voy a contar nada más, pero les voy a leer el primer párrafo de este libro. Oigo el crujido del cráneo antes de que me salpique la sangre. Sofoco un grito y retrocedo hacia la banqueta. Uno de mis tacones tropieza con el cordón de la banqueta y tengo que agarrarme al poste de una señal de prohibido estacionarse para no caerme. Este es el tono de esta serie. O sea, el meet cute de estos dos es básicamente todos como ensangrentados porque ambos presencian sin querer, van en la calle y presencian un accidente de un tercero y les salpica la sangre a la Lowen y el otro le pasa así como una cosita para arreglarse y bueno, ahí mágicamente nace el amor sin darse un poco cuenta de que más adelante se iban a conocer en esta reunión donde le iban a plantear este cuento. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son buenos? ¿Quiénes son malos? ¿Qué tiene que ver el fallecimiento de varios integrantes de la familia qué sé yo, de la Verity? Es lo que van a ir descubriendo en la película. Como les decía, esta es una de las más anticipadas de las adaptaciones. Creo yo que el elenco está, pero así... yo quiero ser el agente de la Dakota Johnson. Obviamente no el que le consiguió la Madame Web, porque ese ya lo echó. Pero luego contrató otro muy bueno, porque la puso en Materialist, la puso en Verity, la puso en Split Bill, que es la película que vamos a estar muy pronto revisando en este podcast y que son todas súper buenas. Aunque hay mucha gente que dice que ella tiene como que siempre actúa igual, a lo cual yo le voy a dar la venia porque siento que ella tiene como un semblante, como ella cuando yo la veo en su entrevista personal, que claro, es como muy planito, entonces eso
se ve un poco reflejado en todos sus personajes. Pero yo lo que quiero destacar es que los proyectos en los que ella se involucra han sido bastante buenos últimamente. La película es dirigida por Michael Showalter, que es el mismo director de The Idea of You, o sea, debe ser como amiguis de la Anne Hathaway, me imagino yo. Pues ya se filmó, por lo que sabemos, se filmó entre febrero y abril de este año. En febrero filmó la Anne Hathaway, después en marzo la Dakota, y me da la sensación que todas las escenas que tienen que ver con lo que pasa en la casa de esa familia fueron filmadas en abril. Esto también ha despertado como mucha controversia, porque lo típico, cuando hay fandom del cast, que no me gustó el actor, que sí me gustó el actor, que yo prefería este otro, que la Verity tenía el pelo rubio y la Anne Hathaway tiene el pelo moreno. No sé. A mí no tuve ese viaje porque yo cuando lo empecé a leer, lo empecé a leer cuando ya habían anunciado a los actores. Entonces, evidentemente me imaginé toda la historia con los actores, lo cual en ciertas escenas es excelente servicio y en otras no tanto. Em, este libro, yo creo que como libro y como película, debería ser como para mayores de 21. No sé, bueno, 18 en Chile. Es un libro fuerte. Yo creo que es una historia súper interesante. Tengo muchas ganas de ir a ver cómo lo adaptan. Cómo adaptan temáticas súper como heavies y que no queden como de mal gusto. O sea, este es un libro donde se habla muchísimo de sexo, de abuso, pero son temas heavy que yo quiero saber cómo y cuándo y con cuánta delicadeza pueden llegar a pasarlo qué sé yo, al formato de película. Verity salió el 2018, si no me equivoco, y la versión extendida el 2021. Y no sé cuál de los dos finales van a usar. O sea, yo de corazón espero que porque con esto uno termina arrancándose los pelos con el capítulo extendido que nos dio Colin y como llevó aún más al límite el final de los personajes. Así que eso yo creo que va a estar interesante. Se había dado primero como fecha de estreno en mayo del 2026 y ahora leí que lo cambiaron al octubre del 2026. El detalle, no sé si están atrasados en algo que sea postproducción. A mí me late que yo creo que se está sonando demasiado el hecho de que va a haber como una sobrecarga de Anne Hathaway el próximo año. Porque la vamos a ver en Verity, la vamos a ver en El Diablo se viste a la moda. Tal vez la podamos llegar a ver, no sé para cuándo se va a estrenar El Diario de una Princesa 3. La vamos a ver en Odyssey. Entonces, y creo que hay una más que no recuerdo en este momento. Entonces, me da la sensación que también a lo mejor iban a salir muchas de Anne Hathaway seguía, iba a pasar algo parecido con lo que pasó con Pedro Pascal este año. En una de esas por eso lo corrieron, para que al final saliera una, porque piensen que va a salir ahora en octubre, va a salir A pesar de ti. En febrero va a salir Regarding Him, que es el único libro que no tengo acá. Y claro, ya en mayo, o sea, serían 3 películas en menos de 6 meses, de repente la gente se satura. Así que yo creo que por eso las abrieron un poco. De todas maneras, una película que quiero ver, de todas maneras va a ser una película que vamos a revisar en este podcast, porque creo que genera mucho. Eh, Todas las que hemos leído este libro, me encantaría que ustedes, si lo hicieron, me pusieran en los comentarios qué les pasó leyendo, si les gustó o no el final, que más allá de que es un final que tiene harta interpretación, a todo el mundo que lo he escuchado me ha dicho algo distinto con respecto a lo que piensan que en verdad pasó, pero yo creo que igual es un libro fuerte, no sé, sabré que yo leo muchas cosas con pajarito, pero va a ser una película interesante y sobre todo una película que yo creo que fue muy demandante para los actores de hacer, porque es muy física. Hay, insisto, muchas escenas físicas intensas que se describen en los libros que yo no sé a qué nivel van a ser llevadas ¿cómo se llama? A la versión de esta película. Esa es la primera adaptación de Colin Hoover. La segunda que estamos esperando, y esta es la más pronta, esta es probablemente el próximo mes. De hecho, creo que ya vi en algunos cines y en algunas distribuidoras de cine ya están publicitando A pesar de ti o Regretting You. El 24 de octubre tiene fecha de estreno en Estados Unidos, por confirmar la de Chile, pero yo ya vi que la distribuidora que la lleva a Chile, que es Andes Film, ya la está promocionando, así que yo creo que debe llegar prontísimo. Y este libro debo confesar que apenas voy como en el segundo o tercer capítulo, pero me ha encantado y creo que por lo que logré ver del tráiler, tiene como un casting interesante. O sea, incluye a Alison Williams, que ustedes la recordarán por Girls, que de hecho igual fue chocante, como que Girls es súper icónico de la generación millennial, entonces igual fue como acuático ver a una actriz que es como de tu edad, tener una hija, qué sé yo, de 18 años. La Morgan, que es la protagonista del personaje que hace Alison, tiene 18 años cuando queda embarazada de Clara, que Clara Grant es el personaje que va a ser McKenna Grace,
que desconozco su edad, lo podría googlear. Pero yo creo que ella para mí es una veterana, es como casi que debería jubilarse, yo creo que con suerte de tener 21 años, porque es la típica niña que hacía las versiones pequeñas de todas las actrices rubias habidas y por haber en los últimos 15 años. No sé desde qué momento actúa esa niñita, pero yo creo que de los 4 o 5 años que la tengo en mi mente haciendo la mini versión de la actriz de Sabrina, la mini versión de la Dakota Fanning, de la Ellie Fanning, en realidad de cualquier actriz rubia que haya protagonizado algo en el último tiempo. Ya, ahora lo busqué. McKenna tiene 19 años, o sea, más pequeña. Y yo insisto que para mí es como una actriz veterana, actriz y cantante. Entonces, ella también está en el cast, además de Dave Franco, ya saben, el hermano de James Franco, que ahora salió hace poquito en esa película con la Alison Brie, Together. Scott Eastwood, Willa Fitzgerald y Mason Thames, que creo que él aparece en Cómo entrenar a tu dragón. No tengo idea, pues no la he visto, pero eso como que todo el mundo habla que es el actor de esa película. Esta historia, lo poquito que la he podido leer, es bastante interesante porque em, como Colin Hoover dice, es como drama, drama, drama. Entonces aquí vamos a ver como varias facetas y siento que uno es el drama como mamá-hija, muy como Rory y Laurie en Gilmore Girls, pero esta es como una versión mucho más dark, mucho más complicada. Y vamos a ver cómo el personaje de Morgan Grant, que queda embarazada a los 18 años, termina como teniendo a Clara y casándose con el papá de Clara, que sería Chris Grant, y era como su sweetheart, era como su pololo del colegio. Entonces se terminan casando. Bueno, paralelo a esto, Morgan tiene una hermana, Jenny, quien también termina casándose como con su sweetheart o como su pololo del colegio, que se llama John. Entonces la película, y al igual que el libro, nos va a llevar a través de la historia de esta familia, que todo bien hasta el momento, imagínense, todos amigos, todos se conocen del colegio, todos casados por 1000 años, o sea, su baby ahora tiene 18, que es el personaje de Clara, y que también evidentemente como buena adolescente va a empezar a encontrar el amor. Pero todo se va un poco al carajo, porque si no, no sería Colin Hoover, cuando hay un trágico accidente y vemos que el marido de la Morgan va junto a la Jenny, que es la cuñada técnicamente, y ambos lamentablemente fallan. Aquí el drama obviamente está en las sospechas de que qué estaban haciendo juntos, de quién con quién, más encima que se conocen de toda la vida. Y es una historia que, por lo que entiendo, va a hablar de duelo, de las relaciones complicadas entre madre e hija, el Regretting You, me imagino yo porque no lo he leído, pero puede tal vez deberse a qué tanto puede o no puede arrepentirse de haber tenido esta hija, que yo creo que ninguna mamá se arrepiente de eso, pero tal vez es el rollo que la hija tiene, porque obviamente, insisto, muy como Rory de Gilmore Girls, cuando tú fuiste mamá joven, tú no quieres, y en todos los casos uno no quiere que los hijos repitan sus errores, entonces obviamente eso va a tener una tensión. O sea, por el tráiler puedo ver que al parecer la hija Clara se lleva mucho mejor con la tía que con la mamá, algo que también suele pasar, porque de repente los tíos, sobre todo cuando son más jóvenes, suelen estar en el medio y servir a veces mucho más de confidentes que los mismos papás. Entonces ahí hay todo un tema que va a tener que trabajar el personaje de Morgan, como con respecto a, ok, porque estaba mi marido con mi hermana. Así que eso, además de obviamente se esboza, y por lo poquito que leo acá, se esboza de que también tal vez ella estaba con él solo porque en el fondo quedó embarazada y se casó, pero tal vez otra persona sería el amor de su vida y qué pasaría ahora que enviudó. Todo ese tipo de cosas bien complicadas son las que va a tocar esta película y que toca este libro también. Como insisto, yo llevo, llevo 2 capítulos y hasta el momento, como siempre, me está gustando. Me está gustando la experiencia de leerlo. No digo que estoy enamorada de los personajes. Ahora, este, años luz de este. O sea, a este le pasan cosas, pero la gente hasta el momento, la parte que yo voy, no son súper malas como este. Entonces, en ese sentido, creo que es como algo mucho más, entre comillas, blando y light dentro de lo que puede ser blando y light Colin Hoover. Esto no queda nada para su estreno. De hecho, ya acá en Estados Unidos la están promocionando, como les dije, el 24 de octubre. Creo que la novela está ambientada en Texas, pero la película no sé si lo hicieron solo por presupuesto, pero está grabada y filmada en Atlanta. Me parece que Dave Franco es productor también, bueno, la Colin y un montón de otras personas, así que no sé, siento que eh,
este es un libro que compré netamente porque sabía que venía la película y dije, chuta, estoy como muy atenta, así como viene la película, voy a leerme el libro por si hacemos capítulo. De hecho, así partió todo este capítulo, porque en el último tiempo me he comprado muchos libros por eso. Pero debo decir que lo poquito que llevo me ha gustado bastante, así que eso obviamente me interesa ir a ver. De este no he escuchado tanta odio en internet, así que de repente puede ser una mejor forma de entrar a Colin Hoover que definitivamente Verity. Y hay una tercera adaptación a la pantalla grande que va a salir en febrero, que estaba puesta para el 13 de febrero, pero acabo de ver que la cambiaron por lo menos el estreno en Estados Unidos para el 6 de febrero. Y yo creo que netamente es porque se anunció que Cumbres Borrascosas, Borrascosas, todavía no lo digo bien, se va a estrenar el 13 de febrero, entonces yo creo que no quisieron competir. De este proyecto no encontré como un tráiler oficial, ni teaser, ni fotos, ni nada todavía. Solo sé que va a ser dirigido por Vanessa Castle, que es la misma directora de Love at First Sight, que es una película que aquí le tuvimos mucho cariño, que los guionistas son Laura Levine y obviamente aparecen con créditos Colin Hoover. Y en el reparto está Mike Monroe como Kenna Rowan, Tyler Withers como Leather War y Rudy Pangwald como Scotty Landry. A mí, sinceramente, ningún nombre me suena. Como a quien sí conozco es a Lauren Graham, quien va a tener un papel acá que recién la estábamos mencionando. Ella es nuestra querida Laurie de Gilmore Girls. Esta película, debo de admitir que, insisto, es la que tal vez menos se han publicitado porque yo creo que le van a tratar de dar como más spotlight o como más notoriedad a Regretting You por ahora. Y básicamente nos dice que es una novela que cuenta que Kenna Rowan, la protagonista, regresa a su ciudad tras 5 años en prisión. Esto con la esperanza de reconstruir su vida y reconectarse con su hija de 4 años. A pesar del rechazo de gran parte de la comunidad, Leatherworth se convierte en su aliado, lo que se da paso a una relación cargada de redención, conflicto y esperanza. Se anunció esta película por Universal Pictures en octubre del 2024. Se confirmó y se estuvo filmando entre abril y junio del 2025. O sea, terminó hace muy poquito. Yo creo que por eso no hay trailer, no hay nada. Y tiene, como les decía, su fecha inicial de release el 13 de febrero, pero ya sabemos que se cambió al 6. Eso significa que en algún momento Colin Hoover de este año, sus tres films estuvieron filmándose, valga la redundancia, al mismo tiempo. O sea, para que vean, cuando les digo que las escritoras femeninas de romance en todo el espectro en verdad se están tomando el cine, es verdad. Así que ya, basta de Colin Hoover. Hola, otro clásico, vámonos a Emily Bronte, una de las famosísimas hermanitas Bronte, y una película que sí tiene tráiler, salió hace una semana más o menos y dejó la escoba. Ya había sido bastante polémica cuando se revelaron las primeras imágenes a principios de este año de Cumbres Borrascosas, no puedo, ya, de Cumbres Borrascosas. Las primeras imágenes que salieron a principio de año, donde se podía ver a Margot Robbie, que va a ser el papel de una de las Catherine, porque este libro Crazy Lovers, y yo me imagino que la película va a ser más fácil porque como es visual, uno va a detectar que son distintos actores, pero leerse este libro igual es medio como 100 años de soledad. Igual, si usted no es bueno para retener los nombres, vaya anotando, porque hay como generaciones. Es como rojo, fama contra fama, o sea, hasta primera generación, segunda generación, y luego la interacción entre ellos. Entonces, nada, pues esto es un clásico, así que no me siento tan mal de despoilearles nada, porque siento que la gran mayoría probablemente ustedes ya se ha leído esta historia. Esta yo siento que de todas las como clásicos, cuando hablamos de Jane Austen, de qué sé yo, de las hermanitas Bronte o de la Mail Alcott Scott con la mujercita, todas las otras son como na, 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 y este igual es como amigo, los personajes son negativos, mala onda. Entonces, con lo que poco que pude ver del tráiler, igual siento que se van a ir en bola. Esa es mi sensación. De hecho, creo que les dejé una reacción en redes sociales y les estuve preguntando qué les parecía, pero esta definitivamente no te están mandando a decir con nadie que es una interpretación libre de un clásico literario, porque así como cosas fidedignas, nada. Esta película, como les decía,
desde que se anuncia, ha tenido hartas como, no sé si funas, pero sí como que no ha sido bien recibida, sobre todo por los fans, porque se le acusa como de mal casting. Primero porque uno de los personajes principales, la Margot Robbie, interpreta a una chica que es Catherine, la Catherine primera le diría yo, que evidentemente su descripción física no es igual, es como pelo negro, no sé qué, pero yo creo que lo más complejo es como que se haya elegido a Jacob Elord como Mr. Heathcliff, porque la descripción del libro es súper gráfica y describe otro tipo de persona, así como más morena, se supone que es una persona adoptada, que no tiene los mismos rasgos de la familia, y claro, Jacob Elordi no calza un poco con la descripción de ese personaje, pero ahora, yo no soy súper fan de él, creo que lo vi con suerte en la primera Kissing Booth. No he visto Euphoria porque siempre he sentido que vi el primer capítulo y me dio demasiada ansiedad, entonces no conozco bien sus grandes éxitos. Pero por lo que he podido ver, igual está involucrado en proyectos bastante interesantes. De hecho, estoy esperando su versión de Frankenstein por Guillermo del Toro. Entonces, igual como que siento que en ese sentido todo el internet está odiando, pero las personas que están detrás de esta película yo les tengo bastante confianza, porque detrás de esta película está primero Lucky Charm, que Lucky Charm, lo hemos dicho millones de veces, es la productora de Margot Robbie, junto a su marido y junto a otros amigos y personas del medio que saben mucho. Ellos han traído grandes proyectos al cine y la televisión. Partieron con I, Tonya, que era la historia de esta patinadora que les fue súper bien, con un montón de premios. También hicieron algo que a mí me gustó mucho, que es una serie con la Margaret Qualley que se llama Maid, que también está basada en un libro y una historia real, de una madre soltera que viene de un origen súper humilde, que tiene que hacer un montón de cosas para poder sacar a su hija adelante. Y ni hablar de Barbie y Saltburn. Y ahora creo que lo que he escuchado y por lo que pude ver en el tráiler, como que esta película es Saltburn con esteroides, o sea, así como a nivel visual, como con lo que quiere entregarnos la cineasta. Entonces, yo le tengo harta fe a la fusión de Lucky Charm con Warner, que son los que trajeron a Barbie. Recordemos que Barbie todos encontraban que era pésima, que no, que bla, 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 que bla, 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 hasta que salió y todos quedaron enamorados de la versión de Greta. Em, entonces, yo le tengo harta fe a esta película, sobre todo por el elenco, la producción, el estudio que está detrás y además la directora, porque la directora de Cumbre Borrascosas es la Emerald Fennell. Si Emerald Fennell no les suena, les puedo decir que ella es una actriz, productora, escritora y directora. Como actriz les puede sonar en Dunwich Girl y The Crown. Como showrunner y escritora, ella estuvo a cargo de la segunda temporada de Killing Eve. Y como directora, eso es lo más impresionante, hizo su debut hace poco, pero con tremendas películas. Debutó con Promising Young Woman, que esta película del 2020, que la llevó a ser incluso nominada como Mejor Directora y Mejor Guión Original. Y también con Saltburn, que esta película también con Jacob Elordi, que ahora todo hace sentido el por qué tal vez lo escogieron. Y el ex pololo de la Sabrina Carpenter, Barry Keoghan, que todos sabemos que es el man-child. Pero, anyway, para mí, siempre Emerald Fennell va a ser Mitch en Barbie, porque que Mitch es la Barbie más controversial porque es la Barbie embarazada. Y aparece un par de veces ahí en la película. Bueno, es todo porque es como un guiño que son todas amigas con la Margot, con toda esa gente, es súper bacán. Y claro, salen las películas de la otra, en la película de la Greta, como el que puede, puede. Pero en fin, la cosa es que obviamente yo le tengo fe a esta película, que tiene, como, insisto, como fecha de estreno el 13 de febrero del 2026, es decir, va full al toque para el fin de semana o no sé qué fecha será, pero para el Día de los Enamorados, que es una fecha que lleva mucha gente al cine. Y esta película se rodó en Reino Unido entre enero y abril del 2025 y tiene un reparto que también incluye a Hong Shou, Shazad Clafford, Alison Oliver, y en versiones más jóvenes otros actores, porque, como les decía, aquí como para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Salió el tráiler y hubo como una lluvia de críticas con respecto a que se nota que es súper alejado de la historia, partiendo porque el soundtrack muestra que una de las canciones, de hecho la canción del tráiler es Charlie XCX, que
bueno, yo no la conozco tan en profundidad, conozco las canciones más orejas, pero en realidad es como lo último que yo me hubiese imaginado para este tipo de película. También muestra como yo sentí cuando vi el tráiler como mucho ASMR o ASMR, como mucha cosa como, y con una estética súper como lúgubre, media gótica, que yo creo que está llevando al extremo, como que siento que en las producciones hasta el momento habíamos visto como producciones libres de época, como harto color, como en el caso de los Bridgerton o en el caso de Buccaneers. Pero siento que esta va a ser como una interpretación como más dark, porque la historia es más dark, y me dieron más como que pensé más, no sé, en Tim Burton Wednesday que lo que podría pensar en, no sé, Shonda. Así que eso mucha gente lo odia. Yo ni fu ni fa. Es como, me gusta el equipo que está detrás, le tengo fe, ojalá me sorprendan para bien. Y bueno, si igual no llega a ser buena, bueno, no llega a ser buena. No soy tan fanática de este libro, no me quitaría el sueño. Em, pero si ustedes, por esas casualidades de la vida, nunca han leído el libro, solo decirles, a rasgos generales, porque Nika se los cuenta enteros, sino que ahí sí que no terminamos nunca con este capítulo, pero Cumbres Borrascosas o Wuthering High es una adaptación, como les decía, del libro de Emily Bronte, que yo en lo personal conocí por el capítulo de Friends, cuando la Rachel y la Phoebe van como a este taller de literatura o no sé, la cosa que leen, y ahí la Rachel no sabía leer el libro y la Phoebe la hace como decir que es como una historia que nada que ver. Así que de ahí que yo lo tenía en mi mente y después mucho más adelante también lo leí. Así que de todas maneras, creo que una de las versiones más controversiales que viene de película es esta. Ahora, yo pienso que, no sé, igual hay otras adaptaciones. Esta es como la adaptación número 10 de esta historia. O sea, hay unas cosas que son como súper famosas, que hicieron ya por ahí del año 39, que fue una dirigida por William Wheeler. Hubo otra adaptación en el 92, hubo otra adaptación en el 2011, está dirigida por Andre Arnold. Incluso hay adaptaciones internacionales como una de México en el 53 y una miniserie británica producida y organizada por Tom Hardy. Entonces, como que versiones más fidedignas de esta historia hay. Para quienes les guste, hay opciones para ver de forma visual y si no, siempre está The Ultimate Version original del libro. Pero sí, de que va a ser extraña, de que va a ser rara, porque creo yo que este proyecto es como que mezclara Barbie y Saltburn. Entonces hace como la Barbie gótica, no sé cómo decirlo. Entonces como que siento que va a ser como mucho más oscuro en ese sentido. Si por esas casualidades de la vida nunca te has enterado de esta historia, en súper versión resumida, Wuthering High es una novela que está narrada por más de una persona, pero principalmente por Ellen Dean, la ama de llaves de la familia, porque la historia arranca cuando llega como un forastero y le empieza a contar la historia de esa familia y todo lo que ha pasado para atrás. Está la primera generación donde está como el señor y la señora Earnshaw, que son como los que es dueños originales de las Cumbres Borrascosas, o sea, del lugar, de la casa. Y ellos son los padres de Hindler y de Catherine. Hindler Earnshaw es el hijo mayor, quien tras la muerte de su papá va a heredar la finca y se va a casar con Frances y tienen a un hijo que se llama Arrington. Catherine Earnshaw o Catherine I, que va a ser el personaje de la Margot Robbie, es la hija menor de los Earnshaw y ella se enamora, pero así hasta las patas, de su hermanastro. Chancy está muy en la novela, que es el señor Heathcliff. El señor Heathcliff es su hermanastro porque en el fondo no es hermano de sangre, sino que Heathcliff fue un huérfano adoptado por el papá de estos dos chicos y que en el fondo tuvo una super relación con los papás, pero cuando estos se murieron la cosa se puso más tensa, sobre todo con el hermano mayor de Catherine. Entonces, esta es una historia de mucho amor, pero también de mucho odio, de mucha trama y de mucha venganza. Porque si hay alguien aquí que nunca olvida, el señor Heathcliff. Luego otro personaje importante de la primera generación es Edgar Linton, que es el propietario de la granja Los Toros, o de Thrushcross Grange, quien es el que finalmente se termina como casando con la Catherine I, que muy enamorada estará de este medio hermano que le pasan cosas como súper así. Pero que al final del día igual ella decide optar por Team Seguridad y se casa con este tipo. Y otro personaje importante es Isabella Linton, quien es la hermana de Edgar y que, ojo, termina enamorada casándose, pero en un matrimonio muy infeliz con el señor Heathcliff.
hasta ahí todo ok, pero eso ustedes pensarán que es toda la película, pero no, esto es como un cuarto de la película. En realidad, hay una segunda generación y aquí es donde todo se empieza a enredar. Aquí aparece Catherine Linton, que sería como la Catherine segunda, que es la hija de la Catherine original con Edmund Linton. Que también está Linton Heathcliff, que es el hijo de Heathcliff e Isabella, acuérdense que se terminan casando, que es un débil, enfermizo, manipulado por su padre para heredar los bienes. Y también está Harrington Earnshaw, que es el hijo de Heathcliff y Frances, que es un huérfano joven que se queda bajo la influencia de Heathcliff. O sea, está un poco repitiendo la historia. Ahí se van a mezclar, va a haber todo bien, todo mal, venganza, muerte. En realidad, esta es una historia súper como más entretenida e interesante, pero como de todas las historias como de romance de época, como creo que yo quedé un poquito más sencilla. Así que, nada, pues vamos a esperar qué es lo que nos promete esta nueva entrega, porque siento que va a ser como muy experimental y yo estoy segura que a mucha gente no le va a gustar. Así que, nada, pues pongan en los comentarios qué les pareció el tráiler y si irían a ver esta película o no. Y así que eso con Cumbres Borrascosas, sale Cumbres Borrascosas, entra la hipótesis del amor, señores y señores, un exitazo de libro y que ha sido una de las adaptaciones audiovisuales que más cariño ha tenido. Yo creo que tanto el fandom de la escritora como de las series de libros y también de quienes escogieron como cast, es algo que es muy poco usual en Internet, pero que el Internet ha amado. Se trata obviamente de Alice Hazelwood, quien es en la vida real es una neurocientífica y es una escritora italiana radicada en Estados Unidos, que vivió gran parte de su vida en Japón, en Alemania y que luego, hasta hace muy poquito, estaba trabajando acá en Estados Unidos, desarrollando todo su lado científico. Sin embargo, desde muy niña, ella era asidua a leer, tanto a lo de romance como también, y que también harto de fantasía. Bueno, no sé. Ahí las que sean más fanáticas de ella me pueden contar en redes sociales. Yo es un libro que tengo hace un tiempo no lo he leído porque me ha faltado tiempo y me prometí que tengo que terminar los que van a salir las películas primero. Básicamente en ese orden estoy leyendo. Y ella es como una expositora de romance contemporáneo súper fuerte que se caracteriza por el ambiente académico. Trata siempre como de todas estas novelas de sus protagonistas están en el área de la ciencia, en el área tech, donde yo creo que hay gente, son chicas en la vida real que yo creo que leen harto, que están bien poco representadas hasta ahora en este tipo de películas y libros, entonces es como un género que ha reventado muchísimo en el último tiempo. Ella hace su primera publicación en inglés en septiembre del 2021, que es La hipótesis del amor, y esta historia tiene dos protagonistas, un estudiante de doctorado de biología que se llama Oliver Smith y Adam Carsland, que es un joven universitario de reputación fría y temida. Y ellos están obviamente protagonizados por Lily Rennant, que ya la conocíamos de Riverdale, como la querida Betty Cooper, que también viene del Riverdale, también viene del mundo del cómic, que el mismo universo Sabrina. Y a ella la conocíamos mucho por eso, también porque se lió harto tiempo con Sprout y ahora ella es como, me gusta mucho, es como súper buena onda, súper nice. Firmó hace tiempo un contrato con MGM Amazon Studios que básicamente se comprometió como a hacer como mucho contenido para Young Adult. Dentro de ello está esta película y otra más que está en preproducción. Así que nada, pues esta sí que el fandom la ha amado, se estuvo filmando hace poquito, partió en julio nomás la filmación, eso fue julio-agosto y hace muy poquito vi que ella puso It's a wrap. Así que se acaba de terminar de filmar, lo que probablemente signifique que va a llegar a las pantallas, porque no diría cine, si lo está haciendo MGM Amazon, probablemente llegue a Prime Video. Y que probablemente sea el próximo año. Esta historia, y para quienes tal vez no la hayan leído, como yo, solo me sé la sinopsis, así que no les voy a mentir, y dice así: Olive, que no cree en el amor duradero, termina fingiendo una relación con Adam Carlson para ayudar a una amiga en una situación incómoda. Lo que empieza como un simple acuerdo falso, como diría por ahí, y como diría el duque con la Daphne, se complica cuando las emociones y la atracción entre ellos comienza a sentirse demasiado real. Obvio que nunca hagan un trato de, oye, hagámonos los novios para que nadie sospeche. Así yo te quito como
a todos tus pretendientes que no quieres y yo también consigo el hombre que quiero y eso nunca resulta. Pero que siempre igual nos regala como historias bien bonitas. Acá es un falso noviazgo, pero la atracción obviamente es real. Creo, por lo que me han contado, que tiene mucha tensión, humor y que está ambientado como en este mundo académico. Fue un bestseller cuando salió, ganó varios premios de Goodreads, que ustedes saben que es esta app donde uno deja como su opinión sobre libros, y fue un fenómeno en BookTok. Y yo creo que tanto, muchas de estas autoras, yo diría que la Emily Henry, hasta la Colleen Hoover, diría yo, deben todo su éxito o gran parte de su éxito y su llegada a las masas a través de redes sociales. Así que es como que siento que es como un nuevo mundo. Em, y nada, pues de esta no hay mucho que contar porque no hay fotos, sino que hay mucho reel de la grabación. Y yo creo que esta sí o sí me la voy a leer, como les decía, una vez que termine todo el universo de Colin Hoover que viene primero, que se estrena primero. Pero esta me sienta que, no sé, corríjanme si me equivoco, que es como un universo mucho más nice, mucho más floppy. Esa típica como contradicción entre el amor se siente o el amor es una fórmula. Y siento que en todos los libros de ella como que me da la sensación que debe como contrarrestar esas dos formas de ver, lo que es como súper pragmático versus lo que es el corazón. Ya saben que los tiempos del corazón no son los mismos que el del reloj, así que yo me imagino que aquí van a haber más de una, qué sé yo, conflicto. Y dicho esto, quiero pasar a la última recomendación. Pasamos de más denso a más light. Vamos a decir bye bye Alice. Y vamos a decir hola a la gente que conocimos en vacaciones de la Emily Henry. Este libro debo admitir que no me lo leí, sino que me lo escuché. No sé si está disponible este servicio en todos lados, pero yo lo escuché gratis en Spotify porque tengo Spotify Premium Family. Y ahí te da derecho como a escuchar, creo que son como 4 o 5 audiolibros por mes. Y yo me escuché este porque este llegó a mi vida cuando se anuncia hace exactamente, no exactamente porque fue como en enero del año pasado, cuando se anuncia la cancelación de Lady Jane. Y la protagonista de Lady James, que es la misma actriz que va a interpretar a Poppy, la protagonista de esta versión, no sé si cinematográfica porque va a Netflix, pero bueno, versión de película de este libro, que se llama Emily Butler. Yo estaba como un poco viuda de ella y me acuerdo que estaba súper triste porque no iban a hacer la segunda parte de Lady Jane, hicimos capítulo que lo pueden ir a revisar también, y ahí fue cuando se anuncia y se confirma que ella haría el papel de Poppy y que Tom Blix haría el papel de Alec, quien es su mejor amigo, con quien suelen irse mucho de vacaciones hasta que un pequeño incidente hace que las cosas se quiebren. Si bien este no es el primer libro de la Emily, es el primer libro que yo me leí, y tiene un montón de otros libros que ya vamos a estar hablando porque casi todos vienen con adaptación. Si usted no conoce quién es Emily Henry, yo les voy a decir que Emily nació en el 91 en Estados Unidos, estudió en Hope College con una beca de escritura creativa y también completó una residencia en Nueva York. Actualmente ella vive en Idaho y es ahí donde tiene como su centro de operaciones y va a escribir un montón de libros. Ella es como de las más nuevitas, pero súper prolífera, porque desde que empezó a sacar libros, empezó a sacar casi como uno por año. Es como la nueva queen del romance literario, es muy popular, no solamente acá en Estados Unidos, sino que en todo el mundo. Ella es jovencita, nació en el 91, entonces en verdad es como full millennial y en un principio ella parte como haciendo otras novelas que tenían que ver como más como juvenil y más como de romance fantasía, pero finalmente se empieza como a dedicar a estas novelas, que no las tengo todas, pero que empezó a publicar como desde el 2020. Todas tienen como un proyecto para hacerse película. Primero esta Beach Read, que es su primera novela que lanza el 2020. La segunda que lanza es People That We Meet on Vacation, o Gente que conocemos en vacaciones. En el 2022 lanza Book Lovers. En el 2023 lanza Happy Place o Un Lugar Feliz. En el 2024 lanza Funny Stories o Una Historia Divertida. Y en el 2025 Great Big Beautiful Life. En el caso de La Gente que conocemos en vacaciones, es una historia que va a contar la historia entre dos amigos, como les decía, que son súper buenos para viajar. Yo creo que por eso conecta tanto. Cuando yo la estaba escuchando sentía que
si bien la personalidad de Poppy full no me representaba, sí el hecho de como viajar, de conocer gente, de ir a lugares, de ponerte de acuerdo con amigos, de romances en viajes, porque hello, yo creo que todos mis ex son de algún viaje, incluyendo mi marido. Como que en ese sentido conecté un montón. Que sigue la historia de Poppy Wright, que es una escritora de viajes aventureros. Una Alan por el mundo en versión femenina. Ella le pagan por escribir toda su aventura en una revista. Y ella es amiga de Alex Nielsen, quien es un profesor súper introspectivo. Es como todo lo contrario a ella. Ella es como, no plan, que la vida fluya. Y por otro lado, Alex es como todo lo contrario, es como muy concentrado en la universidad, en qué va a ser de aquí a 5 años, bla, 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 bla. Ellos, cuando la historia arranca, nos cuentan que cada verano pasan una semana juntos de vacaciones. Y eso los lleva por muchos lugares del mundo hasta que algo sale mal en uno de esos viajes y dejan de hablarse por 2 años. Obviamente la historia nos va a ir contando como qué es lo que pasó en realidad y también por qué Poppy se siente un poco estancada y decide recuperar su felicidad y también recuperar la amistad o quizás algo más de Alex. Para ello decide invitarlo a un último viaje juntos, con la esperanza de que todo vuelva a ser como antes. La novela obviamente va a alterar y nos va a ir contando la historia de estos dos en varios tiempos, como presente, pasado y por muchos países. O sea, como que siento yo que esta es una producción cara. Creo que por ahí leí que había costado $14 millones y yo creo que sí, porque en el fondo es un libro que es súper interesante de escribir porque uno puede decir, ya, me enamoré en la luna, pero luego cuando tú llevas eso a una producción visual, evidentemente tiene que haber sido mucho más caro que quizás otras películas que son como más fáciles de hacer. O sea, Regretting You yo creo que no tiene tantos lugares. Filmar en Atlanta es mucho más barato que tal vez lo que puede haber salido esta película. Entonces, es una historia como, no sé si decirla más livianita, pero es una historia como que siento yo que es como bien positiva. O sea, lo que sabemos, su versión que llega a Netflix este 9 de enero, ya tiene fecha, anótelo, 9 de enero del 2026, es que está dirigida por Brett Hartley, que es conocido por películas como All the Bright Places, Heartbeat y Looking for You. Y que el reparto principal, como les decía, es la Emily Butler y Tom Blake. Además, ojo que el elenco tiene otros conocidos de este podcast y entre ellos Lucien Viscount. Aplausos, porque todos sabemos, y sí, las que hemos visto Family in Paris, sabemos que él es el querido Alfie. Cuando nosotros estábamos haciendo porras por los países, ya sea, obviamente, porras por Inglaterra, que yo creo que igual ya Inglaterra está fuera y ahora estamos viendo la batalla final entre Italia y Francia. El rodaje de esta película comenzó el 2024 en New Orleans, Luisiana. Yo he seguido a la actriz, a la Emily, en Instagram y de verdad, rodaje soñado, porque por toda Europa, por Rico, por todos lados, teniendo vacaciones, yendo y viniendo, también graban acá en Estados Unidos. Entonces es una película que yo creo que también, al igual que lo que pasa con Ellie Hazelwood, yo creo que es como un crowd mucho más buena onda, son 2 personas que básicamente tienen que resolver su vida y resolver su conexión juntos a través de la experiencia, lo cual igual me gusta, porque siento que mucha gente piensa que de repente como que tiene que dejar todo y hacer un viaje y ese viaje va a ser como el que le va a cambiar la vida, que puede que sí, pero en la gran mayoría de los casos cuando uno hace un viaje es el principio de muchos y la vida te lleva a distintos lugares, entonces creo que yo que representar esa forma de romance moderno me parece súper bien. Yo puedo decir en primera persona que me terminé casando con una persona con la cual no había ninguna probabilidad estadística que yo siquiera la conociera. Y sin embargo, a través de los viajes logramos conectar, formar una familia, llevar más de 14 años juntos. Tengo exes para atrás, que tal vez no resultó, pero sí en su momento fueron relaciones largas y que involucraban viajes. Entonces para mí, toda esta temática es como, say you go, girl. Tal vez no funciona con el primero, pero con algunos sí funciona. Que la distancia nunca sea un límite. Así que de esta película también hay un tráiler, no es un full tráiler, pero es una especie de adelanto donde nos dan finalmente la fecha. Yo siento que esta es una película, o sea, no creo que sea de las películas que nos va a cambiar la vida, yo creo que va a ser como un ratito nice frente a Netflix. Siempre hay que diferenciar como los grandes proyectos que van a cine con respecto a lo que va a streaming, que probablemente, no digo que sea hecho con menos cariño, pero ustedes ya saben que no sé si es la misma calidad. A mí me gustaría que todas estas películas fueran a cine, pero bueno, esa es la realidad. Y con esto estoy terminando esta guía de recomendación con las películas que vienen. Hay muchas más.
No quiero ni mencionar Sensatez y Sentimiento, la versión de la nueva que van a traer con la protagonista Daisy Edgar Jones, la versión de Orgullo y Prejuicio que está preparando Netflix. Pero si me meto ahí, este capítulo no termina nunca. También les tenía un par de recomendaciones, pero ni siquiera me voy a meter aquí, porque esta ya está disponible en Prime Video, esta estamos esperando todo el rato que venga. También está The Maps That Lead You, que se estrenó en Amazon hace poquito, y de lo cual yo creo que todas estas las voy a meter en otro especial porque siento que es demasiada información y demasiadas opciones. Así que cuéntame tú, de todas las que te conté ahora, ¿cuál quieres ver? ¿Cuál has leído el libro? ¿Cuál te interesó? Por favor, cuéntamelo todo en los comentarios. Ok, Crazy Lovers. Y con eso me estoy despidiendo de este capítulo especial. Les deseo, por supuesto, un muy feliz 18 de septiembre. Nosotros nos vamos a ver un poquitito después de eso. Así que, nada, pues la invitación es a que lo pasen bien, que si van a tomar, no manejen y que se cuiden, pero que obviamente que celebremos a Chilito en el corazón. Así que eso, felices fiestas patrias o felices whatever que esté pasando cuando ustedes escuchen este capítulo. Y nos vemos con un peliculón. Pero antes de anunciárselos, quería obviamente recordarles que no hagan llegar todo lo que piensan de este capítulo y todo lo demás a Crazy Stupid Podcast. Ya saben, Instagram, TikTok, YouTube, página web, lo que ustedes quieran. Dicho esto, nos vemos en 2 semanas más con una película que estoy demasiado entusiasmada de que finalmente se va a estrenar en Chile, más encima el día que se va a estrenar. Dudo que la gente la vaya a ver ese día, pero bueno, aquí les vamos a dejar una guía ahí para que ustedes por lo menos se entusiasmen. Y estoy hablando de Split Bill o Amores Compartidos, que ese va a ser el título que va a hacer para Latinoamérica. Una comedia Crazy Lovers que yo creo que no me había reído en pero muchos años así en un cine. Tuve la oportunidad de verla hace como 3 o 4 semanas atrás en una premiere especial que hicieron, donde tuve la oportunidad de compartir también con Michael Angelo Covino, quien es uno de los protagonistas y directores, con Kyle Mavin, que es otro protagonista que ellos están secos, ellos dos están detrás del guión y son los dos protagonistas masculinos. Y las protagonistas femeninas son nada más y nada menos que Dakota Johnson y Adri Arjona, la hija de ustedes ya saben quién, y que de verdad me sorprendió en su beta actoral. Yo no había seguido mucho su carrera, lo único que sabía era que estaba saliendo con Jason Momoa, pero debo admitir que me sorprendí mucho con esta película. Pucha, vayan a ver al cine si pueden y luego van a ver el podcast, voy a tener una gran invitada. Vamos a estar revisando todos los detalles de lo que grabé ese día con la gente, con el director, con los adelantos, pero hágase un favor y vaya al cine y ve esta película porque es una comedia romántica que tiene mucho de comedia, pero no de comedia burda, ridícula, American Pie, sino que es como una comedia inteligente, irónica, sátira, está súper bien escrita, los chistes están demasiado graciosos. Es como esas comedias de antaño que tanto queríamos, pero también con un toque súper moderno y que nos va a hablar sobre los matrimonios abiertos. ¿Resultan o no resultan? ¿A qué nos va a llevar todo eso? A la mejor película de enredos que he visto en el último tiempo. Hay humor físico, hay humor psicológico, hay mucha reflexión sobre las relaciones modernas y sobre cuánto en realidad funcionan las relaciones abiertas. Así que vaya a verla al cine y en 2 semanas más nos vemos con el review de esa película Split Beat y una gran invitada. Por mi parte, finalmente me despido. Muchos besitos, que estén bien y que tengan súper buen 18. ¡Chiquitiquiti! Si te gustó este podcast, sigue a @CrazyStupidPodcast en Instagram, TikTok y YouTube.